rodeas con tu luz radiante y mi mente piensa en ti. Levanto mi voz, grita la creación, cantando un eterno aleluya. Ahora mismo ven, únete al cielo, cantando un eterno aleluya. Cuando pasas desapercibido en mi cotidiano caminar, incontables milagros suceden, recordándome que estás aquí. Levanto mi voz, grita la creación, cantando un eterno aleluya. Ahora mismo ven, únete al cielo, cantando un eterno aleluya. Espíritu Santo, fluye, fluye tu presencia. La vida es como la estrella fugaz, solo un momento y pasará hasta llegar a la eternidad. A tu presencia, Dios, a tu presencia, Dios. La vida es como la estrella fugaz, solo un momento y pasará hasta llegar a la eternidad. A tu presencia, Dios, a tu presencia, levanto mi voz, grita la creación, cantando un eterno aleluya. Ahora mismo ven, únete al cielo, cantando un eterno No hay nada como, no hay nada como, no hay nada como estar contigo aquí. No hay nada como, no hay nada como, no hay nada como estar contigo aquí. En la noche cuando yo me acuesto, cuando mis ojos voy a cerrar, sigue siendo aún mi pensamiento y contigo solo quiero estar.
Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, te extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, su familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama,
Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un placer para nosotros poder estar otra vez comentándole algo acerca de la palabra y animándoles para que sigan adelante en el Evangelio. Dios tiene buenas cosas para ustedes siempre, y en medio de estos tiempos difíciles Él nos trae palabra, nos da alegría, cambia nuestras situaciones, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y Él no ha cambiado. Y en esta tarde quiero hablar acerca de una palabra que me da mucho gozo porque me siento muy reflejada en esta historia. Creo que cuando vine al Señor fue igual que Zaqueo, y quiero hablar de Zaqueo precisamente. Quiero hablar del pecado, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos limpia. Quiero hablar de este tema porque en las iglesias casi ya no se habla de pecado, y es necesario que este tema se toque, porque en definitiva nos hemos pasado por muchos años escuchando que Dios te va a prosperar, que Dios te va a cambiar la situación económica, que te va a llevar a otros niveles, pero de verdad llegó el momento de enfrentar las cosas tal y cual Jesús quiere que como iglesia nosotros conozcamos, y que estemos conscientes de que Él viene pronto y que tenemos que enfrentarnos a nuestra situación pecaminosa y que tenemos que arrepentirnos y arreglarla. Y esta es la situación de Zaqueo. Por eso quise traer esta historia, primero porque me siento muy identificada con esta historia, y segundo porque creo que también tú, como miembro de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, te vas a sentir identificado. Y está en Lucas, esta palabra en Lucas capítulo 19, del versículo 1 al 10. Y dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. Qué palabra, ¿verdad? Es una palabra para transformar corazones. La palabra de Dios dice en el Salmo 51, 1 y 2: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Zaqueo estaba en una condición pecaminosa. Era un hombre publicano, cobrador de impuestos. Solo se rodeaba de este tipo de personas porque él era el jefe de los publicanos. Y la condición de él era una condición de un hombre rico, no necesitaba nada, pero tenía un vacío espiritual. Un vacío que solamente Dios podía llenar. Escuchaba a la multitud, donde quiera que Zaqueo estaba, hablaban de esto, hablaban de que Jesús cambiaba los corazones, hablaban de que Jesús perdonaba pecados, hablaban de que Jesús sanaba enfermos, y él estaba deseoso de conocer a Jesús, pero él tenía limitaciones. Sus limitaciones las vemos en el versículo 3, dice que procuraba ver quién era Jesús. Y tú y yo, antes de conocer a Jesús,
estábamos como Zaqueo, procurando conocerle. Alguien nos habló de Jesús, alguien nos dijo que Jesús perdonaba, que Jesús sanaba, que Jesús restauraba a las personas, que sacaba de las prisiones emocionales en las que vivíamos, y queríamos conocerle. Así estábamos. Pero tuvimos que hacer varias cosas nosotros para poder encontrarnos con Jesús. Y la primera cosa es desear, ¿verdad? Romper con todas esas cosas, los obstáculos que nos separan. Y yo recuerdo cuando alguien me predicó del Señor, que uno de los obstáculos era la gente que me rodeaba. La gente que me rodeaba, que no quería saber de Jesús, pero dentro de mi corazón, desde que era una niña, yo quería conocer al Señor. Y ese día que me predicaron el Evangelio, yo tenía que romper con todos esos esquemas que por años me habían rodeado, y tenía que ir a la iglesia. Y yo creo que esto fue lo que hizo Zaqueo. Subió, buscó una solución, subió al sicomoro, al árbol aquel. Era la solución. Y yo tenía que romper con aquello y ir a la iglesia, porque era la manera de poder conocer a nuestro Señor. Cuando llegué allí, a aquella iglesia, era una iglesia pequeña, no era una iglesia grande, pero estaba llena. Había un evangelista y estaba hablando precisamente de esta historia. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando el Señor te toca de esta manera. Yo entré por aquella puerta y ya había empezado el mensaje. Llegué tarde, pero nunca llega tarde el Señor a la vida de nosotros. Este hombre estaba hablando de la salvación, del pecado que nos asedia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es interesante e importante conocer este pasaje, porque eso fue así, de esta manera que yo pude entrar a la salvación. Entré a aquel lugar, estaba el pastor hablando de este pasaje de la Biblia de Zaqueo, de este pasaje de Romanos 3:23, y caí de rodillas delante de la presencia de Dios, pidiendo perdón por todas mis faltas y pecados. Fui lavada por la sangre de Cristo, y ese día comenzó un trato conmigo, ¿verdad? Y yo creo que con todo cuando aceptamos al Señor. Pero lo más lindo y lo más interesante es cuando el Señor nos manda a bajar del árbol sicomoro en el que estaba Zaqueo. Y cuando el Señor comienza un trato más de cerca con nosotros. Ahí comienza el Señor a limpiarnos, a lavarnos, a santificar nuestras vidas, a llenarnos de su presencia, a llevarnos a un crecimiento espiritual. Y si Zaqueo se hubiese quedado en el árbol sicomoro, no hubiese tenido todo este crecimiento y esta experiencia. Cuando el Señor le dice a él, en el versículo 5, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Era necesario para el Señor que posar en la casa de Zaqueo? Era necesario, porque era la oportunidad que tenía Zaqueo de que la salvación entrara a su vida y a su casa. Eso dice la palabra del Señor, que cuando venimos al Señor, a Él, y lo aceptamos como nuestro Salvador, dice, hay una promesa de salvación para ti y para los tuyos. Y esa promesa también se ha cumplido en mi vida. Hoy, al paso de los años, he podido ver cómo Dios ha ido tratando con toda mi casa y todavía está haciendo. Y estoy orando todavía por los míos. Qué bueno que Zaqueo fue obediente. Esto es importante, la obediencia, porque sin obediencia no podemos crecer, sin obediencia no podemos ver bendiciones en la familia, sin obediencia no podemos ver crecimiento en la iglesia. Entonces, una de las cosas que podemos también observar es que inmediatamente Zaqueo desciende de aquel árbol, que no importaba lo que lo rodeaba, para él ya no existía nada, solo existía Jesús. Qué impactante el encuentro de Zaqueo con Jesús.
Yo me lo imagino y tengo deseos hasta de llorar, porque me parece que soy yo. Es tan lindo, ¿verdad? Ver ese encuentro, es tan bello como Jesús le dice, hoy voy a cenar contigo en tu casa, ¿verdad? Y el Señor entra a la casa de Zaqueo y se sienta a la mesa. ¡Qué bendición! Pero inmediatamente que entra a la casa de Zaqueo y se sienta, comienzan los que están alrededor a comentar, a murmurar. Esto también es parte de nosotros, de lo que nos sucede cuando venimos al Señor, cuando somos perdonados y lavados por la sangre de Cristo. Los que están alrededor, los fariseos, los que están nada más que criticando las situaciones, también comienzan a hacerlo. Ah, pero si este era un pecador, si esto era una prostituta, si esto era un ladrón, si esto era... Y al final, Zaqueo no le importó nada. Y eso es lo que te quiero decir en este día. No te importe lo que la gente esté diciendo. Tú tienes que acercarte al Señor, pedirle perdón al Señor, arreglar tus cuentas con el Señor y que haya crecimiento en tu vida. Amén, porque esto es necesario. Porque sin esto no podemos entrar en el reino de los cielos, sin ese crecimiento, sin esa santidad. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. En estos días estamos estudiando el Sermón del Monte en los estudios por Zoom que estamos teniendo con Noel, que yo les estoy invitando, hermanos, para que se unan, porque son estudios de 1 hora, pero no llegan ni a la hora, son 40 minutos, pero son preciosos, estamos creciendo, no importa los años que tú lleves en el Señor, todos los días Dios quiere hablarte de una manera distinta a través de cada pasaje. Yo quiero decirte que este pasaje, que estoy leyendo a ustedes en este día que estamos estudiando, quizás yo lo he leído, quizás en estos 37 años de evangelio que tengo, no sé, 500 veces, pero ¿saben una cosa? Cada vez que lo leo, Dios me habla de una manera diferente y me vuelve a llamar al arrepentimiento, a pedir perdón por mis pecados, porque todos los días hay que arreglar cuentas con Dios, todos los días somos pecadores y todos los días tenemos que arreglar cuentas con el Señor, pedir perdón, que su sangre nos limpie y venir a la santidad. Todos los días es una relación personal de día a día. Y dice la palabra que en el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Y es aquí otro de los puntos que quiero tratar en esta tarde. Dice que Zaqueo le dijo, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatriplicado. El Señor no solamente tocó la vida de Zaqueo para arreglar su vida, sino que ya había un arreglo y un crecimiento espiritual en ese momento. Yo vendo todo lo que tengo, doy todo lo que tengo, pero yo quiero estar en una relación linda con el Señor. Yo creo que lo que quiere decir esta palabra es que, hermanos, tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos atan al mundo, del amor. Dice que el amor al dinero es lo que más nos separa de Dios. El amor a estas cosas, a las cosas materiales, a este mundo, nos separa del Señor. Entonces, tenemos que despojarnos. No podemos estar sirviendo a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Dice la palabra de Dios que si nosotros estamos amando las cosas de este mundo, somos hallados tibios. Dice que los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor, porque Él viene a buscar una iglesia que tenga relaciones personal con Él, que esté despojado de las cosas de este mundo, que no estemos afanados, que no estemos aferrados a nada de lo que hay en este mundo. Zaqueo se despojó, le dijo, dime, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que dejar? Y yo creo que en este día quiero llamarte la atención, ¿qué es lo que tienes que arreglar con Dios? ¿De qué te tienes que despojar hoy? Porque es el momento, porque el Señor viene a buscarte y está ya, están al sonar las trompetas y tú estás arreglado, tienes que arreglar las cuentas con Dios. ¿Estás arreglado con Dios? Quiero hacerte esa pregunta. ¿Estás despojándote de todo lo que te ata? Porque este es el momento, como Zaqueo, venir a los pies del Señor, invitarlo a tu casa. Dile, sí, entra en mi casa, entra en mi vida, libértame, porque eso es lo que hace el Señor cuando entra en tu casa, entra en tu vida. Amén. Entonces esa es la reflexión en la que hoy quiero tener contigo. Es la reflexión a la que quiero llamarte. Cambia.
Entrégate. Deja todo lo que te está atando. Invita al Señor a tu casa, a tu vida. Deja el sicomoro. No estés pendiente de aquello cuando un día yo conocí al Señor, porque mucha gente se queda en el sicomoro, en aquella experiencia que tuve primero con el Señor, y ya de ahí no pasan. Y se vuelven unos religiosos y no quieren arreglo, y no quieren pedir perdón, y no quieren despojarse del viejo hombre. Pero esto es un día a día con Dios. Así que esto es lo que quiero compartir contigo en este día. Quiero que cierres tus ojos ahí donde tú te encuentras, y si tú quieres hacer un arreglo personal con Dios, si tú quieres entregarte una vez más, como hago yo, como lo hace Alfredo, como lo hacen todos los líderes, como lo hacen los que buscan a Dios de verdad en espíritu y en verdad, todos los días un arreglo con Dios. Cierra tus ojos conmigo. Señor, te doy gracias en este día por poder estar en tu presencia. Te doy gracias por la misericordia que has tenido de perdonar cada pecado, Señor, cada rebelión que ha habido en mi vida, por borrarla, Señor, porque, Señor, tú te has encargado con tu sangre preciosa ahí en la cruz, Señor, de llevar todos mis pecados, siendo yo inmerecedora de eso, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que en este día está escuchando esta palabra, esta exhortación al arrepentimiento, que como Zaqueo, Señor, bajemos del sicomoro y te invitemos a entrar a nuestra vida, a nuestra casa. Te pidamos perdón. Y si hemos estado, Señor, haciendo cosas incorrectas, Señor, reflexionemos. Como dice tu palabra en el Salmo 51. Límpiame, Señor, de mi pecado. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, porque reconozco delante de ti mi pecado. Está siempre delante de mí, como dice el salmista David. Señor, el pecado está siempre delante de nosotros, y te pedimos en este día que tú nos limpies y que tú nos laves con tu sangre preciosa. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Estamos preparándonos, tu venida se acerca, tu llamado está haciéndose cada día a través de las redes sociales, a través de cada pastor, cada ministro. Está llamando a tu iglesia, estás llamando a tu iglesia a través de cada ministro. Señor, te pido que tú bendigas a tu iglesia, a todos aquellos que en este día tienen un corazón quebrantado como Zaqueo. Llénanos de ti, Señor. Límpianos de nuestros pecados. Lávanos, haznos nuevas personas. Ayúdanos a despojarnos, Señor, del viejo hombre, del pecado que nos asedia. Ayúdanos a correr la carrera, Señor, puesto los ojos en ti, el autor y consumador de la fe. Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Hay muchas cosas que nos quieren mostrar, muchas cosas que nos quieren revelar, pero es necesario que tengamos este arreglo contigo. Para aquellos que nunca te han conocido, que hoy puedan entregar su vida a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Muchas bendiciones para este domingo, para todos los que han escuchado esta palabra, y llénense de Dios, porque este es el tiempo de hacer ese arreglo, llenarnos de la presencia de Dios, leer la palabra de Dios, involucrarnos con ella, estudiarla, escudriñarla, porque de ella mana la vida. Que el Señor les bendiga.